Hola, buenos días a todos. Eh, Hola Juan, buenos días. hola. Mi nombre es Juan Antonio Castillo, soy conocido como Hachcuate. Eh, pues si quieres, vamos viendo quiénes de los panelistas están conectados. Veo por allí a Gustavo y veo a José con las cámaras. De pronto veo conectado por allí a Luis Felipe también y a Johnny. Allí está Luis Hola a Felipe. todos. Bienvenido, Luis Felipe, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, Juan. Buenos Hola, días a todos. Gustavo. Buenos Hola, días. hola, yo ando sin cámara. Que Ok, estoy, hola Johnny. ok. Sí, comprendemos. Bueno, pues buen día a todos los asistentes. Buenos días en América, buenas tardes en Europa. De verdad es un gusto, pues, poder presentarnos ante todos ustedes. Como han escuchado, pues el liceo ha estado teniendo algunos problemas técnicos y mientras él termina de resolverlos, pues vamos A dar a, inicio. a proceder, sí, con la conversación que teníamos eh, pensada, ¿verdad? Entonces, pues le voy a pedir a José, por favor, que se presente, que nos cuente desde qué versión de Delphi trabaja y qué es lo que hace. Gracias, Juan Antonio. Sí, hola Luis Felipe, Gustavo, Nayeli, Aldo. Bueno, yo soy embarcadero MVP, trabajo ahora aquí en Perú, una empresa que es partner de embarcadero también. Bueno, yo empecé con Delphi 2 en el año 96. De hecho, yo venía programando muchos años ya con Clipper, con las herramientas estas de Xbase, Fox Pro, Fox ProLab, un poco de DBase. De hecho, aprendí a programar con DBase, ¿no? DBase 3 Plus. Luego de eso fui a Clipper, cuando programábamos en la época del DOS, ¿no? Hice aplicaciones contables, inventarios con esa herramienta. Pero cuando apareció ya Windows, con la interfase gráfica, ya buscaba una herramienta que tuviera toda esa capacidad, ¿no? Así que apareció Visual Basic, pero ahí al poco tiempo apareció el Delphi. Y la verdad que con Delphi no me fue muy difícil hacer una transición. Así que empecé a programar con Delphi en el 95 comencé a estudiar, a leer, pero comencé a programar ya en el 96 con la versión 2 de Delphi. Ya tienes mucho tiempo de experiencia en esto, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido la mejor versión? ¿Cuál crees o con cuál te has sentido más cómodo? Bueno, yo amo Delphi. Ha habido algunas subidas y bajadas, pero ahí casi la mayoría de versiones han sido buenas. Bueno, la versión que más años trabajé fue la versión 7. Creo que todos podemos opinar que fue la versión más estable, ¿no? En esas épocas, ¿no? Delphi 7, pero me encantó Delphi 2, Delphi 3. Luego, en los últimos años, cuando Delphi ya pasa a la mano de embarcadero, también los hilos estuvieron muy bien. Ahora podemos decir que mi otra versión que incluso sigo trabajando es Tokio. Delphi Tokio también trae características muy interesantes. La estabilidad, la fiabilidad fue muy buena. Delphi 8, aunque a muchos no les gustó, pero me gustó la combinación con .NET que en su momento dieron. Me gustó, aunque eso no duró mucho, la verdad, pero fue muy buenas versiones. En realidad, todas las versiones tienen sus particularidades, ¿no? Y todas aportan algo nuevo. De repente, por ahí, algunas cositas que hay que meter mano, pero Delphi sigue siendo nuestra herramienta de desarrollo hasta ahora y es lo que usamos para nuestro día a día, ¿no? Sí, fíjate, yo como muchas personas saben, yo creo que la mayoría saben, yo no soy desarrolladora, yo estoy más en el área comercial, mucho más en el área comercial, pero hace poco me encontré con un cliente que tenía
trabajando con la misma versión de Delphi desde el 2001. Tenía Delphi 6, me parece. Entonces, me sorprendió y ahora les hago la pregunta, ¿qué tan común es que alguien desarrolle, y también qué tan bueno y qué tan, bueno, es evidente que la herramienta es buena y que desde ese tiempo puedan estar trabajando a la fecha, pues es increíble, ¿no? Que no tengan que de verdad algún mantenimiento ni nada en tanto tiempo, es a mí lo que me sorprendió. Pero, ¿qué tan bueno es y cuáles serían como los pros y los contras de repente y qué tan común sería alguien que tenga la herramienta desde hace tanto tiempo sin a lo mejor haber actualizado, ¿no? No sé si me explico como la pregunta o lo que me sorprendió de encontrar con este cliente, ¿no? No sé si alguien quiera contestarme. Bien, disculpa. Bueno, en mi caso es muy común encontrar personas que trabajen con versiones muy antiguas, en especial la versión 7. Y esa ha sido, por un lado, la fortaleza de Delphi, pero también una desventaja comercial. ¿Por qué? Porque las versiones han sido tan estables que no necesitan o no han querido innovar, no han querido cambiar, siguen en su nicho con sus clientes y se mantienen allí muy cómodos. Sí. Y bueno, y la otra es la integración de Delphi con Windows. Delphi, aún en Windows 10, que es donde yo tengo las plataformas en este momento, funciona casi que perfecto. Ya tiene algunos inconvenientes con compatibilidad, pero pues, no han necesitado hacer el cambio a menos que ya hay unas exigencias de sistemas operativos nuevos, de funcionalidades nuevas, pero para aquellos clientes que tienen un nicho de mercado muy específico, pues para ellos es bastante cómodo y la herramienta da todo lo que ellos necesitan. Por la estabilidad, supongo, ¿no? También. Por la estabilidad y la compatibilidad con Windows, porque a través de las diferentes versiones de Windows 7, 8, 9, 10, la aplicación funciona perfecto. Ya. Juan, ¿tú qué crees de esto? Bueno, mi experiencia, como la de todos, creo que es similar, que sí veo que hay mucha gente que está incluso hoy en día trabajando con versiones muy antiguas de Delphi. Ya eso lo comentó bastante bien Gustavo. A mí me ha pasado también, por ejemplo, que el otro día me topé por allí con un antiguo cliente mío que seguía utilizando un software que yo le vendí hace muchísimos años, hace 20 tantos años, Wow. que estaba compilado con Delphi 4. Y Sí. yo mismo me sorprendí de que lo mantuvieran en producción. Yo creí que hace tiempo pues lo habían dejado de usar o lo habían sustituido, pero pasa también mucho eso, ¿verdad? Y es que a pesar de que conforme Windows se ha ido modernizando, digámoslo así, y algunas cosas que se hacían antes, pues comenzaron a dar algún problema de compatibilidad por temas de seguridad o cosas que cambiaron a lo interno de Windows. Lo cierto es que el software que se compiló con versiones muy antiguas de Delphi sigue funcionando si lo ejecutas como administrador o si no tenía, digamos, ciertas prácticas, el software sigue siendo perfectamente funcional y perfectamente compatible, y eso da pie a que la gente lo utilice. Yo lo recomiendo, no, menos para una empresa que se dedica al desarrollo Sí, o para justo es lo una que te iba a persona que se preguntar. dedica al Ajá, ¿es desarrollo. recomendable? Obviamente no es lo recomendable porque hay Sí. cosas allí que se quedan fuera de los estándares ahora. Todo ha evolucionado, no solo el Delphi o los sistemas operativos, en general todo el tema de seguridad no es lo mismo Ujú. ahora que hace 20 años, y a nivel de las aplicaciones eso en el diseño y en la compilación y todo se hacen muchas diferencias ahora, de tal manera que no es recomendable. Funciona, sí, pero
pues no es como el escenario ideal, menos para un desarrollador o para una empresa de desarrollo, pues continuar con esas prácticas o continuar con software de hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero pues de que funciona, funciona. Hola, hola. Hola, Liceo. Finalmente, ¿Quién es? ¿Quién es? Bienvenido. después de muchos Bienvenido. problemas, qué barbaridad. Es Eliseo, normal. ¿Qué mira, tal? por allí está Cadetil, a ver si nos ayudas a Ok, hacerlo panelista, porque está como invitado. ok. Y bienvenido, qué bueno que por fin lograste resolver tus problemas. Sí, tuve un problema con mi otra máquina bastante pesado. De hecho, los últimos, platiqué con, con Luis Felipe acerca que tuve algunos problemas con mi máquina. Pero bueno, finalmente ya pude resolverlo. Estoy rehaciendo todo en la otra máquina, así es que vamos a empezar. Me encanta que estén platicando y que estén dando pues sus experiencias con Delphi, ¿no? La verdad es que es muy, muy interesante y sobre todo hablar de la longevidad de las aplicaciones, que eso es lo que Sí. realmente es bien importante. Delphi pues se ha caracterizado por eso, ¿no? Sí, justamente es lo que estábamos platicando, ¿no? Pero también dentro de que sí es una característica importante, qué tan conveniente, que es lo que decía Juan Castillo, ¿no? O sea, qué tan conveniente es que una empresa y más que tiene a lo mejor clientes, ¿no? O sea, que esa misma empresa da servicio a terceros, qué tan conveniente es no hacer alguna actualización, ¿no? Y qué tanto se pierde en todo ese proceso. Y ustedes van a Claro. saber muchísimo más que yo. Sí, Hola, sí, sí. José. Sí, de hecho, los sistemas operativos van desarrollando, van evolucionando, más facilidades, y los lenguajes de programación también tienen que evolucionar junto con los sistemas operativos para soportar nuevas características. Y es por eso mantener una versión actualizada de Delphi. Delphi se va actualizándose en cada versión, en cada release, tiene nuevas características. De hecho, alguien que trabaja con versiones antiguas de Delphi, como dice Juan Antonio, va a funcionar, pero no está aprovechando las características de los nuevos sistemas operativos y ni siquiera las características del entorno de desarrollo de Delphi. No va a tener pues la capacidad de crear aplicaciones multiplataforma, ¿no? Ya. No va a poderle sacar el provecho a su código y que lo pueda vender, si es que su negocio es vender software. Te No va a quedas tener con la la... tecnología de ese año, supongo, ¿no? O sea, Así es, por eso es que es necesario actualizarse a las últimas versiones de Delphi, mantenerse al día con los mantenimientos, el soporte necesario, para tener también los productos al día con los últimos sistemas operativos disponibles, ¿no? Y en realidad hay un montón de cosas, el INE trae siempre nuevas características, nuevas innovaciones, ¿no? sí, claro. ¿Ustedes qué consideran? Digo, son 28 años de Delphi, que es lo que estamos ahora celebrando, 28 años en los que ustedes han sido parte. ¿Qué salto entre versiones creen que han sido las más importantes? A ver, Luis Eh, Felipe. defi- Bueno, yo no tengo cámara, pero tengo levantada la mano aquí. Bueno, No, no te veíamos, perdón. ok, no, para mí, o sea, o sea, personalmente me marcó mucho el cambio, o sea, cuando salió la versión 2005. ¿Por qué? O sea, Delphi 2005. ¿Por qué? Porque veníamos de Delphi 7 que es estable, es bueno, es todo esto. Y hubo ese cambio a .NET que a Juan Castillo le gustó, pero, pero a la mayoría no A nos José, gustó. Perdón, a José Castillo le gustó, pero a la mayoría no nos gustó mucho. Entonces teníamos la versión 8 y estábamos un poco enredados ahí. Y personalmente, cuando salió la 2005, con el... Que era Delphi 2006, ¿verdad? eh, no, era Delphi 2005, sí. Eh, ¿Sí? sí. Y teníamos ya el Cinedit, teníamos como ciertas cosas, refactorización, o sea, cosas que no teníamos con Delphi 7, pero que ya apuntaban a, bueno, listo, seguimos con Windows, pero
pero con un entorno más moderno. Creo que para mí fue muy importante que saliera esa versión 2005 como salió. Y luego seguimos como por esa línea y me gustó mucho. Más adelante, ya con el tema de cuando salió Tokio, también me pareció muy buena versión. Y la actual Alexandria me parece también muy interesante. Ya cuando empezaron a sacar todas estas bibliotecas para serialización de JSON, la comunicación con los servicios REST y nativos, y todas estas bibliotecas, pues me pareció que le dio mucho valor a Delphi como tal, de nuevo. Y el tema con FireMonkey, pues, lo utilizo bastante también. Cuando salió FireMonkey me pareció interesante. Ya después cuando salió la nueva versión de FireMonkey, pues mejoraron bastante también en ese sentido. Ya está, perdón, ya está Esas más que también, todo. Ujú. ya está Javier Martínez, ya está Xavi, Ok. ya está listo como panelista. Hola Javier, ¿nos Ok. escuchas? Bueno, en lo que se conecta, te escuchamos, perdón, te interrumpimos. Sí, bueno, en sí como esos saltos, 2005, luego también FireMonkey, las versiones nuevas, cuando ya introdujeron los genéricos, que no recuerdo en qué versión fue, los genéricos, los helpers, esto me pareció buenísimo. Y 2009, ¿no? creo que fue en XE7 o XE5 o XE9, ¿cuál fue? En alguna versión Genéricos, de si no estoy XG mal, fue. en el 2009 fue que se introdujo genéricos, pero me puede Ah, fallar la memoria. sí, pero no recuerdo qué versión salió ahí en el 2009. Se llamaba 2009. Se llamaba 2009. ¿Sí? ¿Se llamaba así, 2009? Ah, ¿Sí? ok. Sí, sí. Delphi 12, si seguimos la numeración. Era el Delphi. Sí. Sí, bueno, para mí esas fueron las versiones. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues yo podría comentar un poco de historia. Por allí hablábamos de por qué la versión de Delphi 1 todavía es capaz de ejecutarse en un Windows 10. Sí, Pues recuerden que lo bien que quedó esa BCL, donde realmente por debajo lo que hace es llamar primitivas de Windows, y Windows va a mantener su compatibilidad en el tiempo. Entonces va a permitir que estos compilados del pasado funcionen perfectamente. Otra cosa que se ha tratado de hacer muy bien es el tema de ir con la tecnología. Cuando sale Delphi 6, todos deben recordar que el soporte a SOAP y todo esto era una maravilla, pues funcionaba perfectamente. Vimos la evolución de Midas y ahí fuimos pasando versión a versión. Yo particularmente me manejo mucho con C++ Builder también, que ha estado allí siguiendo en el paso las cosas de Delphi y realmente funciona muy bien. Los cambios van con respecto a la tecnología sumamente bien. Para aquel que trabaja en desktop con Windows, pues la versión vieja o nueva va a funcionar perfectamente. Pero aquel que alguna vez hizo SOAP, cuando cambiaron a Windows 2008, dejó de funcionar la versión 7. Tuvo que actualizarse obligatoriamente. Yo creo que esa es parte de la historia y se ha hecho un gran esfuerzo en seguir los pasos a los cambios tecnológicos que han venido ocurriendo. Y no solamente ocurriendo, sino que es sumamente rápido. sí. Sí, sin duda alguna. En mi caso, por ejemplo, Delphi XC2 fue una de las versiones que dio un salto significativo también cuando introdujo FireMonkey, ¿no? Y soportar Windows y otros sistemas operativos en el X. Estamos hablando del año 2011, ¿no? Fue una maravilla, aunque era la primera versión que salía, pero ya nos abría las luces de que pronto vamos a poder hacer muchas cosas en otros sistemas operativos, así que fue bastante interesante.
Ya. Tengo también otra pregunta. ¿Por qué seguir utilizando Delphi? Yo que hablo con los clientes prácticamente todos los días, con personas que hacen descargas o que son estudiantes también, ¿no? Que apenas van iniciando. Es por qué después de tanto tiempo y con a lo mejor con otras tecnologías que han salido también en el transcurso del tiempo, por qué seguir con esta herramienta que ya tiene tanto tiempo? O sea, ¿ustedes qué podrían, ustedes ya tienen una historia, ustedes ya conocen, ya saben, han pasado, ¿no? Por ciertas situaciones. ¿Ustedes qué les dirían a las personas que no han tenido la oportunidad de utilizar Delphi, alguna de las herramientas de embarcadero, pero en Delphi en particular, en su experiencia, ¿no? O sea, ¿qué les ha brindado todo este tiempo que son fieles a la herramienta? Bueno, quisiera contestar esa pregunta porque tengo una experiencia muy interesante. Yo he trabajado de forma independiente los últimos 40 años. Y tuve la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinario de una universidad para hacer un desarrollo. Ellos eran expertos en otro lenguaje y como no pudimos lograr ponernos de acuerdo en qué lenguaje iba a ser mejor, pues, llegamos a la conclusión de que yo lo hacía en Delphi y ellos lo hacían en el otro lenguaje. En Delphi logramos hacerlo con una muchísima mejor presentación, era para Android, en un mes, mientras que ellos se demoraron 3 meses y la presentación no quedó igual. O sea, Ok, eso nos da, y éramos expertos, o sea, éramos docentes, cada uno en su área. ok. Eso nos da una proporción de lo que permite hacer Delphi comparado con otros lenguajes. Entonces, El cuando uno es tiempo, independiente, el tiempo es vital. sí, Y cuando uno es independiente y cobra con respecto a los desarrollos, o sea, por proyecto, pues entre menos tiempo se demore, muchísimo más rentable es. Entonces, la rentabilidad desde ese punto de vista es grandísima. Ahora, también me dicen, bueno, pero es que Delphi cuesta y estos otros lenguajes son libres. sí, eso Bueno, también es muy común. pero libres hasta qué punto? Primero, el tiempo que te demoras, que te demoras pagando desarrolladores, cuesta. Y Sí, adicionalmente, las librerías que realmente valen la pena en estos otros lenguajes son mucho más costosas. Entonces, al final, el costo del proyecto puede ser mucho mayor. Esa es mi experiencia y esa es la anécdota que puedo contar por la cual yo realmente recomiendo Delphi. Obviamente no lo recomiendo para un proyecto pequeño muy puntual. Esto es si vamos a montar un negocio donde necesito rentabilidad, donde necesito estabilidad, porque ustedes pueden ver la historia, han habido lenguajes que salieron este año y de grandes empresas y a los 2, 3 años dijeron, no, por este lado no es, vamos a cambiar a este otro. Y se perdió sí. todo el trabajo. Aquí estamos hablando de 28 años y compatibilidad prácticamente desde Delphi 1. Entonces son 3 puntos claves que yo siempre destaco para utilizar Delphi. Ya, y a las nuevas generaciones, también como desde tu experiencia, ¿qué les compartirías? Y ahorita seguimos con Luis Felipe. Eh, Hay que enfocarse muy bien en cuál es el negocio que se quiere desarrollar. En el caso de que ustedes sean desarrolladores independientes, para mí es una excelente decisión cuando pues, lo que yo voy a ofrecer son productos finales, ¿sí? O un producto que yo pueda ofrecer y que le tenga que estar dando soporte permanente y durante los años. ¿Ya? Si son productos que muy puntuales de que se pueden desarrollar fácil, no importa la herramienta realmente. Pero cuando es a largo plazo y quiero rentabilidad y quiero que hacer un negocio de esto, definitivamente Delphi es una excelente herramienta. Perfecto, gracias. Luis González, ¿qué es lo que tú nos podrías compartir con tu experiencia?
Yo conozco varios lenguajes de programación que me podría considerar que tengo bastante experticia en ellos. Y uno de los problemas más grandes que cometemos, de los errores más grandes, es cuando hacemos la comparación. O sea, no podemos comparar peras con manzanas. ¿Con qué podemos comparar Delphi? Compilación nativa. ¿Qué competencia la podemos comparar? La única cosa nativa es Visual C++, pero lo único visual que tiene Visual C es el nombre. Todo lo demás lo tienes que hacer con mucho esfuerzo. Entonces, por eso cuando estamos en proyectos donde un equipo dice, vamos a comparar .NET con Delphi, pues estamos comparando cosas que son incomparables, ¿sí? Entonces, eso también es un enfoque importante cuando hablamos de Delphi. Delphi definitivamente es muy fácil para hacer cualquier tipo de proyecto, pero la competencia hay que limitarla completamente. Esa es mi apreciación con el resto. Correcto. A ver si puedo aportar allí de mi experiencia o de mi manera de ver las cosas. Yo creo que al día de hoy, una de las grandes ventajas del Delphi es la compatibilidad hacia atrás. Es decir, yo puedo abrir en Delphi Alejandría un proyecto hecho en Delphi 1 probablemente, y con un esfuerzo relativamente pequeño lo puedo compilar y hacer funcionar. Obviamente hay muchos dependes y hay muchos según, pero al final esa compatibilidad es real, existe. Y eso nos permite software que se escribió hace mucho tiempo, mantenerlo al corriente, ir actualizándolo conforme se va utilizando nuevas versiones de Delphi. Se pueden ir aprovechando las nuevas bondades que hay tanto en la BCL como en la RTL, o adiciones que hay en el lenguaje, etcétera. Entonces se pueden ir modernizando las aplicaciones. Yo trabajo con y conozco varias aplicaciones que empezaron hace muchos años con Delphi y hoy por hoy siguen estando al corriente. Eso alguien que inició un proyecto en otros lenguajes difícilmente tiene la oportunidad, digamos, de mantenerlo al corriente. El software se queda obsoleto. Eso que ha pasado hasta ahora, no tenemos por qué pensar que va a ser distinto en el futuro. Incluso aunque no tengamos un software que ya existe, si estamos pensando en escribir un nuevo software hoy, Delphi es un serio competidor para escribirlo. Por supuesto, yo que también, digamos, programo en varios lenguajes, conozco varios entornos, no recomiendo siempre Delphi o siempre trato de usar Delphi en el 100% del software. Creo que hay herramientas que son más adecuadas o menos adecuadas dependiendo del tipo de proyecto, pero yo sí veo constantemente a Delphi como un lenguaje en donde se puede seguir desarrollando o iniciar proyectos nuevos hoy por hoy con Delphi, tanto porque son multiplataforma o porque el software de escritorio, a pesar de que mucha gente vive diciendo que va a desaparecer, pues seguimos trabajando en escritorios y el escritorio sigue estando vigente hoy por hoy. También hay mucho software para servidor que se puede escribir con Delphi. Yo tengo la suerte de trabajar con software para servidor escrito en Delphi, que es robusto, que tiene un excelente desempeño, que puede competir con cualquier otro software, gracias en buena parte a esas bondades que tiene el Delphi, a la compilación nativa, a la compilación para 64 bits con acceso a toda la memoria, etcétera, que pues nos dan grandes ventajas. Y yo sigo viendo Delphi honestamente como uno de los principales entornos y como uno de los principales lenguajes de los que podemos tirar a la hora de estar tomando decisiones en qué lenguaje desarrollar un proyecto.
Correcto. Y bienvenido, Javier, qué gusto verte por aquí. Sí, bienvenido, Javier. Y sí, como menciona Hashwat, bueno, sí, Delphi, la compatibilidad hacia atrás, pues es impresionante. Y se ha demostrado, o sea, no es algo que sea de boca a boca, ¿no? O sea, se demuestra con hechos. Bienvenido, Xavi, ¿cómo Hola, estás? buenas. Bien, ha costado, pero al final hemos podido entrar. Sí, sí. Y bueno, una disculpa a todos por este retraso. La verdad es que fue un problemita bastante complicado y bueno, pues muchas gracias por aguantarme y por estar aquí. Adelante, Xavi. Pues bueno, yo hace muchos años ya que estoy en Delphi. Empecé, si no recuerdo mal, en la versión 3. Y desde entonces, pues básicamente todo lo que he hecho ha sido en Delphi. He hecho algunas cosillas en otros lenguajes como PHP. También estoy trabajando ahora en ABAP, pero mi fuerte siempre ha sido en Delphi. La verdad es que estoy muy contento de la herramienta. Todo es mejorable, pues eso por supuesto. Y bueno, pero poco a poco es ir dándole un poquito más de cancha a la herramienta y que la gente se vuelva a enamorar de esta herramienta que a nosotros nos enamoró hace unos cuantos años atrás. Así es. ¿Qué Sí, tal sí, es la sí. curva de aprendizaje? Pues bueno, para mí fue muy sencillo porque en la universidad yo estudié Pascal y entonces pues el paso de la universidad hacia Delphi fue muy fácil y muy lógico, ¿no? Pero para los que salen hoy en día, al menos hablo de lo que es España, que se está estudiando Java y otros lenguajes por el estilo, pues la curva de aprendizaje yo creo que será bastante fácil y bastante llanera para empezar a hacer cosas. Quizás aprender el lenguaje a fondo sí que pueda costar un poquito más, pero lo que es empezar a hacer cosas, yo creo que la curva de aprendizaje de Delphi es bastante llana. Perfecto. Hay una pregunta que nos hacen del por qué no estamos más presente en universidades. Yo creo que esta pregunta, pues sí, la verdad es que sabemos que en algunos países se está trabajando muchísimo para poder llegar a estas universidades. Yo creo que esto es como parte de todos, ¿no? Es algo que nos corresponde de repente a todos, el plan académico. Creo que si ustedes que nos están escribiendo y como asistentes conocen la herramienta y también conocen a alguien de alguna escuela que pueda ser apto para que podamos tener alguna plática con ellos, pues siéntanse en confianza de mandarnos un correo electrónico. Ahorita Eliseo sí nos hace el favor de compartir nuestros correos electrónicos. Podemos empezar. Tengo una experiencia con José Castillo. Él nos ha ayudado con algunas universidades en Perú para la cuestión de plan académico. También es parte de está obviamente en nuestra lista para este año, estar más presentes. Porque antes nos hacía, desconozco, pero se está trabajando muchísimo también en México. Acabamos de tener una presentación con ayuda del liceo para las universidades. Sé que de repente podemos quedarnos cortos con esta... Con este camino, ¿no? De aprendizaje, pero también les extiendo la invitación a todos, o sea, tanto a los asistentes como a los MVPs, si tenemos la oportunidad, si conocemos a alguien que nos abra las puertas y que podamos tener una presentación, una demostración del producto y que ellos puedan, como estudiantes, tomarlo, por favor, escríbanme y tanto Eliseo como yo estaríamos encantados de poder ayudarles y agendar alguna de estas reuniones. A ver, lo que está claro es que ¿sí? volver a introducirse en las universidades no será una cosa que se haga de hoy para mañana. Es Sí, un claro. proceso que va a costar unos años. Pero yo creo que Embarcadero tiene que apostar fuerte en ese sentido porque si salen estudiantes que sepan la herramienta, luego en el mundo laboral buscarán sobre todo empresas que utilicen esa herramienta porque les será mucho más sencillo y mucho más fácil ser productivos. Sí. Sí, sin duda alguna. Sí, José, ibas a hablar. Justamente conociendo ese detalle, ¿no?
por ejemplo, y seguramente acá nos están viendo mucha gente de varios países, y a los que están en Perú, por ejemplo, nosotros estamos contactando a todas las universidades, estamos ofreciendo capacitación tanto a los docentes y capacitación también a través de todo el año, webinars, para que la gente pueda conocer y aprender lo que es Delphi. Es curioso, en estos años hemos conocido a varias empresas que tienen software desarrollado en Delphi hace varios años atrás, pero la forma en cómo han hecho sus aplicaciones lo han hecho al estilo Visual Basic de los años 95, 94, y no le están sacando el provecho, todo el jugo, por decirlo así, a la forma en cómo trabajan. Pero aún así esas aplicaciones funcionan, y son utilizados por cientos de empleados de empresas grandes. Es curioso porque, fíjense, ¿no? Aplicaciones que están siendo bastante utilizados, pero su forma de desarrollo no es la adecuada, no es la correcta. Así que eso es un poco para contarles que incluso usándolo de la manera incorrecta, el producto funciona muy bien y tienen años las aplicaciones corriendo. Así que en Perú estamos trabajando de esa manera también, estamos entrando a las universidades, a los institutos tecnológicos, ofreciendo este programa académico que es gratuito y pueden aprovecharse de eso también. Sí, claro. Y si no los conocen, o sea, las personas que no conozcan este programa académico, igual en algún capítulo del Dev Lounge, Liceo, podríamos platicarles un poquito, presentarlo y que entre todos, creo que es la semilla, como bien lo dice Javier, ¿no? O sea, no es un trabajo que vaya a ser de hoy para mañana, es apenas estamos plantando la semilla, que esperemos pronto tengamos muchas personas como ustedes que nos están acompañando, todos nuestros MVPs que la verdad nos abren nos facilitan muchísimo el trabajo, ¿no? Estando de este lado. Bueno, me gustaría ya empezar a cerrar la mesa redonda. Me gustaría, para poder pasar con el siguiente tema, que Eliseo pronto nos va a platicar un poquito de eso. ¿Qué es con lo que se quedan de estos 28 años? ¿Qué es lo que les motiva y qué es lo que les gustaría que las personas conocieran, se dieran la oportunidad, cómo empezar en esto, cómo de repente, ok, yo a lo mejor sí estoy trabajando, he trabajado con otras herramientas, como bien lo mencionaba Javier, ¿no? O sea, yo he trabajado con otras, pero me quedo con Delphi. A lo mejor va a haber alguien que tenga el caso contrario, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que ver y que crean ustedes que es como el objetivo de todo y que ustedes les han facilitado muchísimo su trabajo y la vida en general con las herramientas, ¿no? Ya para ir cerrando la mesa. Yo si tuviera que decirle a un programador que se quiere introducir en Delphi, le diría que se decantara directamente para FireMonkey. Yo sería mi primer consejo. Ok, ¿por qué? Como rápidamente. Pues por todas las características que no tiene la VCL, por ejemplo, que el ser multiplataforma, que todos los objetos son contenedores, puedes poner uno dentro de otros. Por la forma de gestionar los controles en pantalla, yo creo que es mucho más potente FireMonkey que VCL. Ok. Gracias. José. Además de que está utilizado para la multiplataforma, que es otra ventaja, ¿no? Correcto. Yo podría decir que, la verdad, desarrollas con Delphi, lo vas a hacer más rápido y vas a tener un producto de buena calidad. Por lo demás, aprenderlo no va a tomar mucho, no es complicado aprender Delphi. Hay bastante materiales sobre línea, videos que nos introducen al mundo de Delphi. Y con toda seguridad las aplicaciones lo vas a hacer en menos tiempo, te vas a ahorrar una gran cantidad de dinero si eres empresario, vas a contratar menos gente, vas a gastar menos luz, menos agua, vas a gastar lo vas a desarrollar en muy poco tiempo. Gracias. Yo sería un poco más práctico.
Usted desarrolla Hasta en qué, ecológico salió. sí, usted desarrolla en qué, no importa. ¿Qué quiere hacer? Venga, par de clics, está listo. ¿Qué estás haciendo en otro lenguaje? Tienes Delphi, lo hace. No pasa nada. Inclusive para el tema, por allí Juan Castillo nombró el tema del backend con un excelente performance. Yo tengo una experiencia de aplicaciones de millones de transacciones al día y es un ISAPI hecho en Delphi y funciona perfecto. Y tú ves algunos artículos por allí donde dice no, que el ISAPI no sirve. Si lo haces como la plataforma se debe hacer, funciona. Y funciona muy bien. Así que mi única sería práctico. Venga, ¿qué es lo que necesita hacer? Tome, clic, 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 listo. ¿Ya? Siguiendo el método NNF. Sí. Next, finish. Exacto. Casi. Porque también es cierto que el lenguaje como lenguaje tiene muchos temas de abstracciones. Yo he dado muchos entrenamientos en Latinoamérica. Tengo desarrolladores que hicieron mucho dinero y todavía con aplicaciones Delphi arrastrando componentes. Y cuando van al entrenamiento después de 10, 15 años conociendo Delphi, ¿qué es esto? ¿Qué es polimorfismo? ¿Qué es herencia? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo aprovecho? Bueno, esa es la, digamos, lo noble que tiene Delphi para el tema de aplicación. Gracias. Bueno, Gustavo, Juan. yo podría decir que, apoyando lo que dice Luis Felipe, es que con Delphi solo se necesita Delphi. Con otros lenguajes tienes que utilizar muchos recursos y muchas herramientas de otras cosas. Con Delphi puedes hacer el backend, puedes hacer el frontend, puedes hacer absolutamente todo lo que quieras hacer sin salir de Delphi. Eso es lo que a mí me gusta. Ya. Yo además diría que la sintaxis de Pascal es riquísima, de verdad que, bueno, yo no, tal vez hay cerebros que funcionan distinto que el mío. Yo escribo C, por ejemplo, y no, o leo C, y la experiencia es muy distinta de escribir o de leer Pascal, de verdad que a mí, en lo personal, el Pascal se me hace riquísimo y se me hace mucho, un lenguaje mucho más tal vez parecido al lenguaje natural que nosotros utilizamos en la estructura y en que son palabras, etcétera. Y entonces yo disfruto mucho el tiempo que estoy en Delphi, en buena parte por el lenguaje. Tanto leer como escribir código de Pascal, no digamos encontrar errores y corregir o depurar código de Pascal, es una experiencia mucho más placentera o mucho menos dolorosa, depende cómo lo veas, que hacerlo de pronto en otros lenguajes. Además que el debugger del Delphi es una cosa espectacular. Sí, para agregar, ¿no? Con Delphi, como mencionó Luis Felipe, se pueden hacer muchas cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, aquí en el Perú, todos estos sitios de casinos tienen que reportar su información en tiempo real al gobierno para efectos de impuestos y todo eso. Pero por lo menos hay 3 empresas que utilizan Delphi con un servidor en Delphi que gestiona todas esas transacciones y las envía al gobierno para que las procese. Y son miles de máquinas de estos juegos, ¿no? Casinos. Imagínense cuánta gente juega ahí, cuántas de esas salas hay en Perú. Y todas esas, por minuto, están mandando todas las transacciones y todo el backend hecho en Delphi. Y esas se mandan al gobierno. Entonces, vemos aquí el poder de la herramienta y seguramente que no se han roto mucho la cabeza para hacerlo. Sí. Y regresando a lo del programa académico también, me gustaría recordar que
tenemos un tipo de licencia que es la versión Community. Esta licencia tiene políticas de uso que sí recomiendo leer antes de empezar a utilizarla, pero creo que Embarcadero de alguna forma también está dando estas herramientas, ¿no? Digo, a lo mejor lo que nos hace falta, sin duda alguna, es un poco más de publicidad a la cuestión del programa académico, darle más importancia al tema, pero si es por eso, digo, las herramientas están hechas, es una herramienta gratuita, la versión Community es una licencia gratuita para estudiantes, para personas que apenas van iniciando, entonces también para que puedan aprovechar esto, ¿no? Si estás aprendiendo, si quieres ver cómo funciona, tenemos el trial de 30 días, que es una versión completa, o la versión Community, ¿no? Que también te puede funcionar. Había otra pregunta sobre cuál es la mejor temporada de descuentos. La verdad es que va a sonar a comercial, pero que igual y sí, no voy a mentir, posiblemente sí va a ser, pero yo creo que la mejor temporada de comprar algo, sea lo que sea, depende mucho de tus necesidades, ¿no? O sea, si tu necesidad es un porcentaje de descuento, un 20, 30% de descuento, es cuando tú la adquieres. Por ejemplo, vamos a empezar a partir hasta hoy está vigente la promoción que está en la página que pueden ver, que es el 15 para licencias Pro, ya sea de Radio Studio, Delphi y C++, 15 para Pro, 20 para Enterprise y 28 para Architect, ¿no? Por el 28 aniversario. Y a partir de mañana vamos a tener una promoción en la cual vamos a otorgar 2 años de mantenimiento adicional en la compra de tu licencia. Entonces, a ver, es lo que decía, ¿no? O sea, a lo mejor Embarcadero saca las versiones rápidamente. Bueno, con esto tú puedes aprovechar mientras tengas tu mantenimiento. Acuérdense que las actualizaciones son completamente gratis, ¿no? Entonces, para cualquier tema comercial pueden preguntarme qué promoción tenemos activa. Yo con gusto se las puedo brindar. Estuvimos en diciembre también dando promociones de capacitación gratis. Si tu necesidad es de enseñar a tu equipo de trabajo, bueno, esta promoción pudo haber sido muy interesante para ti, ¿no? Para poder hacer esto. Y también les recordamos que están todos nuestros MVPs que pueden también consultar, pueden escribirles, pueden contactarlos para cualquier tipo de capacitación que necesiten. Están también ustedes para ayudarnos, ¿no? Si es así, Claro. ¿estoy en lo correcto? Claro que sí, Sí, sí. capacitación, asesoría, consultoría. Lo que haga falta. Muy bien, Eliseo, no sé si tengas algún tema más sobre esto. Pues no, realmente, pues primero una disculpa por el atraso, por todo lo que pasó para poder entrar. Y bueno, pues muchas gracias por llevar esta sesión. Muchas gracias a todos los panelistas, les agradezco mucho. Todos son muy conocidos en la comunidad, creo que la verdad es que ni siquiera es presentarlos, ya saben quiénes son. Y bueno, pues agradecerles mucho su presencia y su permanencia como MVPs, porque además pues, todos somos MVPs, donde, bueno, pues damos pues apoyo a la herramienta, damos todo lo que tenemos para que este producto, esta herramienta pues pues tenga mucho apoyo. Y bueno, pues era eso. Espero que los asistentes que pues hayan encontrado mucho interés en esto, porque bueno, son experiencias de vida de todos nosotros, donde Sí. bueno, pues, la mayoría de nosotros hemos empezado con esto desde que éramos casi unos niños, ¿sí? Entonces, bueno, creo que el más reciente MPP es Gustavo. Todos los demás creo que estamos desde el inicio del proceso, del proyecto. Y la verdad, bueno, pues es muy grato tenerlos todavía aquí y bueno, pues apoyando a la herramienta, ¿no?